La sangre de Cristo, su muerte, mi victoria. Quisiera que me acompañaran a leer el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 22 al 23. Dice la palabra: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel. Y con los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El Señor estaba hablando al pueblo de Israel en el momento en que estaba saliendo de Egipto. La sangre de un pequeño cordero iba a ser ofrecida para en ese momento ser librados de la muerte que iba a venir sobre los egipcios. La muerte, la sangre estaba separando al pueblo de Israel de la muerte que venía sobre sus opresores. Más adelante, en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículos 23 al 28, vemos que Dios ordena al pueblo ofrecer en sacrificio la sangre de un becerro y un macho cabrío por el pecado del pueblo. Pero adicionalmente, cada uno debería ofrecer la sangre de su propio animal por su pecado. El Señor inicialmente le dio la posibilidad al pueblo de ser protegidos por la voluntad de Dios, solamente pintando o marcando las puertas de sus propias casas con la sangre de un cordero. Aquí en el libro de Levíticos vemos cómo el Señor ya les está ordenando, les está diciendo ahora deben hacerlo para el perdón de sus pecados. No solamente para salvar su vida, sino para ser perdonados sus pecados. Una vez al año el pueblo de Israel tenía que ofrecer en sacrificio la sangre de un cordero para que sus pecados fuesen perdonados. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos nosotros como en Romanos 3:23, del 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Ya el Señor nos está mostrando aquí que el haber ofrecido a su Hijo en la cruz del Calvario le daba la posibilidad al pueblo de Israel de ser redimido de su pecado y ser levantado para que su pecado fuese perdonado. Y no solamente eso, sino que venía la redención que fue ofrecida gratuitamente por la gracia de Dios hacia nosotros. La fe en su sangre manifestaría su justicia y Él pasaría por alto la presencia de los pecados pasados en nuestra vida. Nosotros debemos saber esto porque eso es crucial para nuestra fe. Somos justificados. La justificación es el proceso por el cual Dios nos declara inocentes. En Romanos 3:23, en el versículo que estamos leyendo, vemos que dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos caído en el pecado, pero el Señor nos ha redimido a causa de la sangre que se ha derramado en la cruz del Calvario. El día de hoy, mis hermanos, esa sangre que se derramó en la cruz hace más de 2000 años está tan viva y tan presente como nunca ha estado. En medio de las dificultades por las cuales estamos atravesando en esta temporada de aislamiento a causa del virus y la pandemia que está azotando el mundo, esa sangre que marcó los dinteles del pueblo de Israel sigue marcando nuestras vidas y sigue cubriendo nuestras casas, y esa sangre está siendo derramada para nosotros y por nosotros. Cuando nosotros entendemos que como cristianos ese sacrificio de Jesús satisfizo nuestra deuda de pecado y su muerte fue contada por Dios como la nuestra,
El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya no habrá el heridor, ya no pasará el heridor por encima nuestro. Ya el heridor no vendrá a nosotros. Nosotros hemos sido redimidos a través de esa sangre poderosa. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, esa obra que nosotros, esa oración que hicimos hace algún tiempo y esos cambios que se han presentado en nuestras vidas, nosotros entendemos que hemos sido redimidos, perdonados, reconciliados y justificados por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, la sangre de Cristo nos ha sacado de la muerte a la vida y nos ha permitido iniciar una relación eterna con el Padre. Pero vamos a ver qué elementos son los que el Señor nos ha dado o que nos ha entregado con esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que incluye esa relación con Cristo a través de su sangre, primero dice purificación de pecados. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al considerar nuestros pecados para que seamos perdonados, la sangre de Jesús nos purifica de todo lo malo que operaba en nosotros. Adicionalmente nos devuelve la comunión con el Padre. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La comunión con el Padre que habíamos perdido a través del pecado, el Señor Jesucristo hoy nos las está devolviendo con su sangre en la muerte que tuvo allí en la cruz del Calvario. El tercer aspecto que nos da es victoria sobre Satanás. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros hemos recibido la autoridad para vencer a Satanás en cualquier etapa de nuestra vida, solamente cubriéndonos con la sangre de Cristo. Esa sangre que se está derramando en la cruz del Calvario, esa sangre es la que nos ha dado la victoria, como el libro de Apocalipsis nos dice. En quinto aspecto que nos dio la liberación de nuestra vieja manera de vivir, las costumbres, los vicios y todo aquello que había sido derramado, todos esos pecados que nosotros teníamos han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Él nos ha liberado de nuestra vieja manera de vivir. Hoy tenemos que nosotros confiadamente, como dice Pedro, en primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra nos afirma que somos liberados por la sangre del Señor Jesús de todo lo malo que hacíamos y sentíamos, es decir, de aquello corruptible que heredamos de nuestros padres. Pasé por alto el punto 4 que habla de la protección contra los enemigos, y quisiera quedarme un momentico ahí. El Éxodo 12:23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario abarca esa protección semejante a lo que el pueblo de Israel consiguió en Egipto. El destructor no pasará, no penetrará en nuestras casas, ni destruirá a nuestros primogénitos, ni nada de lo que esté dentro de ella, porque al ver la sangre será obligado a pasar por alto. Por esta razón, cuando rogamos en oración para que el Señor nos cubra con la sangre de Jesús, somos protegidos contra ataques del adversario en cualquier situación. Para concluir,
Diríamos que la sangre de Jesús fue derramada una única vez en la cruz del Calvario, pero todos los que creen son elegidos por Dios para que por medio de esa sangre que siempre permanece viva, seamos santificados por el Espíritu y así podamos cumplir sus mandamientos. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hoy, mis hermanos, hoy esa sangre de Cristo nos está devolviendo la comunión con el Padre, nos ha quitado el pecado, nos ha devuelto la comunión con el Espíritu Santo, nos hace libre, nos redime, nos levanta y nos hace libres. Esa sangre está presente hoy en nuestras vidas. A mí me gustaría que usted declarara conmigo hoy allá donde está, que esa sangre está limpiando su vida. Dígale al Señor: Señor, este momento tal vez es un momento que no se repetirá jamás en mi vida. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, que cambies mi vida, Señor. Toma esta situación por la que estoy atravesando de aislamiento social, Señor, a la que nos han sometido a causa de esta pandemia, Señor. Y trae liberación sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mis hijos, Señor. Sobre mi trabajo, sobre todo aquello que me estaba impidiendo la comunión contigo. Hoy dígale al Señor: Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi familia, aquí está mi vida, para que hoy tú me cambies y me hagas una criatura nueva, como siempre has querido que yo sea, Señor. Desde antes de la creación de la tierra, Señor, tú querías que yo fuera esta persona nueva y hoy quiero declararte como mi Señor y mi Salvador. Bendigamos al Señor. Démosle las gracias a Cristo por la obra en la cruz del Calvario y declarémonos libres de toda maldad y de todo pecado, para ser santificados, purificados por medio de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.